Narradores presenta El desacuerdo de un lord reticente. Biología Acuerdos 2, de Verónica Mengual. Narrado por Benjamín Figueres. Cuando la necesidad da paso a la desesperación, pueden llegar el descubrimiento y la redención. Dedicado a quienes se aventuraron a iniciar una relación condenada y lucharon por el triunfo de la devoción. Prefacio. Todo tiene un principio. La honorable señorita Brenda Brown había sido un florero. Además, en toda la extensión de la palabra. 3 años en el mercado matrimonial y sin éxito, pero por una buena razón. Todo en ella era contrario a la moda. Era demasiado alta, demasiado delgada, con un pelo liso castaño muy común y unos ojos verdes de un color muy bonito, pero que al quedar ocultos tras los anteojos, perdían la magia. Más allá de su aspecto, la razón por la que ella seguía soltera era otra de mayor peso. Su familia era la propietaria de uno de los bancos más importantes de Inglaterra, el Latimers Bank. El nombre del lugar se debía a que su padre, hasta hacía relativamente poco, había sido el barón Latimer, un título que le había pasado a su heredero, a su hermano Gordon, quien desde bien pequeño le había usurpado el título y siempre lo utilizó a su conveniencia, para darse cierta importancia o para evitar los golpes de los demás niños. Esto último ella no lo tenía demasiado claro. Su pasión era escribir. Le gustaba leer, pero lo que verdaderamente le apasionaba era plasmar la realidad en sus textos. Cuando llegó al The Daily, uno de los mejores periódicos de Londres, uno de los reporteros la despachó en el acto. Ella se había puesto sus mejores galas y estaba dispuesta a usar la posición de su padre para que le diesen una oportunidad. Al salir del edificio vio a uno de los mandamases recoger sus pertenencias en una caja. Esto fue algo que la dejó desconcertada. El susodicho estaba despotricando sobre el nuevo propietario del periódico y sus intentos de implantar una nueva línea editorial más progresista. Ya estaba a punto de salir por la puerta principal cuando un hombre captó su atención de un modo que nunca imaginó. La respiración escapó de sus pulmones y sus rodillas se sintieron mantequilla. No fue solo su altura lo que llamó poderosamente su atención, porque él le sacaba más de una cabeza. Un cabello corto a la moda, negro. Los ojos azules estaban enmarcados por unas cejas negras y custodiados por la nariz más perfecta que ella alguna vez hubiese admirado. Labios carnosos y sonrojados que la hicieron temblar, nada más posó su vista en ellos. ¿Y qué decir de esos poderosos hombros anchos? Ella podía sentirlos llamándola a gritos. De pronto, se sonrojó al darse cuenta de lo que su mente perversa estaba pensando. ¿Desde cuándo ella evaluaba tanto a un hombre? Y lo más importante, ¿desde cuándo una persona del otro sexo causaba esa reacción tan repentina en su propio cuerpo? Bien, sí, en honor a la verdad, hubo otro hombre que antaño le hizo... Brenda suspiró con el recuerdo. Aquello fue poderoso, pero hacía ya muchos años del suceso, y ese otro hombre no contaba. No contaba para nada. En cambio, ese que venía hacia ella en tono amenazador, casi cayó al suelo cuando lo vio enfrente escrutándola de arriba abajo. «¿Cuál es su función en el periódico?», le preguntó mirándola a los ojos. Él parecía enfadado, más bien furioso y atareado. Brenda no podía ni recordar su nombre al tener a semejante portento de la naturaleza ante ella. Sus rodillas no aguantarían su peso si él continuaba examinándola de ese modo tan tajante. «¿Es usted sorda?». Eso sonó grosero, pero él torció una sonrisa ahí, que a Brenda le dio una buena pista de que él parecía haber intuido la reacción que causaba en las mujeres. Perfecto, otro libertino. No fue nada fácil, pero la dama se obligó a recuperar la cordura. «Bueno, yo no...». La impresión que él había causado en ella era demasiado profunda para que la inteligencia le regresase de pronto. ¿Qué diantres le había preguntado él? Lo vio ponerse serio, pero aún así, ese labio no parecía volver a su lugar habitual. ¿Se estaba divirtiendo al ver su reacción?
Ella ya estaba preparada para darle una reprimenda mordaz cuando... «Es usted la encargada de la sección de sociedad. Tome el despacho de Jacobson. No me decepcione». Los ojos se le quedaron como platos. Ese hombre, que a todas luces era el que dirigía el cotarro, no la había dejado hablar, y ella, cuando su mente comenzó a trabajar, decidió que mejor sería dejarlo en su error, pues una oportunidad como esa no se le iba a volver a presentar. Ella no era ninguna necia. Cuando Brenda lo vio marcharse, divisó una silla pegada a la pared de aquella grandiosa entrada. Necesitaba sentarse y sosegar los nervios. Estaba impactada. Sí, ese hombre era divino. Más que ser de otro planeta, él se veía poderoso, arrogante, implacable y tan apuesto, que debería ser un pecado contar con ese atractivo que desarmaba con 2 palabras a una mujer inteligente. Está bien, Brenda no se había mostrado ni ducha ni audaz en su primer encuentro, pero lo cierto es que su cabeza estaba bien amueblada y en cuanto tuviera otra oportunidad, le demostraría a ese hombre que ella era más que una mujer a la que mirar tan descaradamente. Un momento. ¿Ese hombre la había mirado descaradamente? Brenda se tomó un nuevo instante para reflexionar. Ciertamente él sí la había contemplado con ahínco. ¿Con qué motivo? Porque la dama nunca fue de las mujeres a las que un hombre miraría 2 veces. Decidió olvidar el hecho de que ese poderoso ejemplar la había impactado súbitamente y decidió centrarse en lo que suponían las palabras de él. Una oportunidad para hacer lo que le gustaba, para disfrutar de la escritura y hablar con el mundo a través de las letras. Sí, lo mejor sería centrarse en la oportunidad. Lo malo era que el puesto que le habían asignado era uno que a ella le quedaba muy grande. ¿Escribir sobre política? Sin problemas. ¿Sobre la tensión que Inglaterra arrastraba con Francia desde tiempos de Bonaparte? Eso no tenía secretos para ella. ¿Escribir sobre modelos de ropa femenina, bailes o cotilleos? Eso sí suponía una complicación mayúscula. ¿Lo iba ella a rechazar? Por supuesto que no. Aunque esperaba no ver muy a menudo a ese que la había trastornado de un modo insospechado, porque entonces la cosa sí se iba a poner muy fea. Así pues, Brenda se vio buscando el despacho del denominado Jacobson, que resultó ser una mujer. No, ella no vio a un hombre vestido de mujer, pero sí el despacho con un nombre masculino escrito en el cristal, que claramente, por la decoración, pertenecía a una dama, y además a una de la alta sociedad y con muy buen gusto. Ella pensó que su antecesora había tenido una buena idea. Rellenar la columna de chismes sería más fácil de hacer si una mujer se ocultaba tras otro nombre y más aún si era un nombre masculino. Eso le dio la idea de cambiarse el nombre. Ella sería B. Brown. Eso podía sonar lo bastante sospechoso como para que el resto de la buena sociedad la tomase por un hombre. Porque siempre solían pensar que las personas que hacían las cosas bien eran del sexo contrario al que realmente pertenecían. Brenda tomó el periódico en su mano. 3 hojas dobladas por la mitad. Olían a tinta impresa. Sin lugar a dudas, The Daily contaba ya con una linotipia. Mucho había pasado desde que en 1449 Johannes Gutenberg había demostrado que era capaz de imprimir más rápido con su imprenta de lo que los copistas podían hacerlo. Sentada en ese cómodo sillón tapizado en tonalidades rosa, ella se imaginó abriendo la primera página con un gran titular anunciando algún escándalo del primer ministro o denunciando las malas condiciones de trabajo de la clase proletaria. Sin tiempo para idear nada más. La puerta de su nuevo despacho se abrió violentamente y sus pulmones se volvieron a quedar sin respiración. Ella maldijo su mala suerte, o su buena suerte según se mirase, porque... «¿Usted se queda o se marcha?», se dirigió a ella una potente voz masculina que salía de esos increíbles labios carnosos que a ella no le importaría degustar. ¡Cielo santo! Brenda se regañó a sí misma por pensar en cosas del todo inapropiadas. ¿Qué diantres le pasaba? Disculpe, tenía ante ella al mismo hombre que minutos antes le había dado su nuevo trabajo
y su aspecto la tenía totalmente obnubilada. De hecho, tan absorta estaba en la profundidad de su mirada azul, esa que incluso parecía querer averiguar todos sus secretos, que en verdad no sabía lo que él acababa de decir nada más entrar en la estancia. «No quiero estar rodeado de personas inútiles», señaló el director al ver que ella se había quedado sin saber qué contestar. De nuevo, su labio masculino subió. Ese detalle pareció despertarla de su ensoñación. Un nuevo libertino no iba a hacer papilla a su cerebro. Era apuesto, pero ella era una mujer progresista, activa, incluso quería considerarse a sí misma adelantada a su tiempo. «Me quedo, señor». Brenda luchaba para que ese atractivo que él exhibía impunemente no la consumiera. ¿Lo estaba consiguiendo? No tenía ni idea, pero al menos era capaz de seguir el ritmo de la conversación. «Lord Dacre», la corrigió el hombre. «Disculpe, milord». Ella hubo de corregirse también porque él era un lord, no un hombre común. Por supuesto que tenía que ser un hombre con título. No podía ser un simple señor algo. No. Un hombre tan atractivo nunca la elegiría y menos uno de alto rango. Ella provenía de una familia con dinero, pero sin pedigrí. Ese hecho pareció tranquilizar sus pobres nervios. Lo examinó. Es que era tan hermoso. ¿No podía haberle dado Dios una verruga en una parte de su cara para que ella pudiera tener alguna posibilidad ahí? Brenda se enderezó al darse cuenta de sus propios pensamientos. «Supongo que no le han avisado de que soy el nuevo propietario». Maldito labio superior que no quería bajar a su posición natural. Ella ya se imaginaba dándole un sutil bocado para ver si esa parte de su cuerpo... ¡No, no y no! Hubo de regañarse mentalmente. No podía acusar a alguien de parecer un pícaro y ella mostrarse tan desvergonzada interiormente. Eso no estaba bien. Además que ella era una buena muchacha juiciosa. Se dijo que iba a dejar de lado esas tonterías que hasta el momento no se habían pronunciado en su interior y le mostraría al hombre lo inteligente que ella era. Solo si ese maldito labio no la estuviera distrayendo tanto. Lo lamento, no lo han hecho, pero soy relativamente nueva en mi puesto. El hombre parecía no recordarla y ella no se delataría. No quería perder su nuevo empleo. Si es que lo había conseguido, claro. La columna de sociedad es la que más vende, así que espero de usted suculentos chismes sociales. Al fin ese labio estaba donde tocaba. Brenda se vio un poco más centrada. Los tendrá. Para subir puestos lo mejor era ir escalando poco a poco. Había tenido una suerte bárbara. Ella no iba a tentarla poniéndose exigente sobre sus preferencias a la hora de escribir sobre los temas, por más que hacerlo sobre rumores la horrorizase. Maldición. Solo si sus ojos fuesen de otro color más anodino. En efecto, ella no estaba demasiado cómoda, pero se dijo que sería capaz de demostrar que podía seguir la conversación sin parecer una jovencita impresionable que se cree enamorada del primer hombre apuesto que le presta atención. Ese error no lo volvería a cometer. Jamás. Mis condiciones son las mismas que tenía antes de mi llegada. Ni un penique más. En caso contrario, la puerta está abierta para que se marche. Me parece bien. Ella no tenía ni idea de cuánto sería eso, pero tampoco consideraba oportuno discutir por dinero. Dios santo. En este punto, él había apoyado esas inmensas manos en el borde del escritorio y ella... En el despacho hacía mucho calor de pronto. No podía estar pasándole esto justo ahora. ¿Se queda o se va?, preguntó él sin paciencia. Brenda vio ahí al hombre de negocios y decidió ponerse a su mismo nivel. Ella era muy capaz de hacerlo. Dejó a un lado sus interferencias íntimas y se metió de lleno en la conversación. Me quedo. No lo dudó un instante. Su sueño comenzaba a verse cumplido, y un hombre, por muy apuesto que resultase, no iba a suponer un problema. ¿Cómo se llama? Brown, su apellido. Ella decidió que usar su apellido para hablar con él era lo más sensato. No quería oír su nombre en esos labios carnosos o acabaría desmayándose. ¿Brown es su nombre?, preguntó levantando una ceja que lo hizo parecer todavía más atractivo. Ella se mordió el labio inferior.
un gesto que él divisó y que otra vez le hizo alzar a él el suyo. Ella se puso seria. B. Brown es el nombre con el que firmo. Fue lo primero que se le ocurrió y esperaba que él estuviera de acuerdo en el uso. Bien, pero le he preguntado su nombre. Si es que ella no quería decírselo. Brenda, tartamudeó. Lo vio sonreír de nuevo y se sintió una niña pequeña, insegura y estúpida. Si no tengo quejas sobre usted, la despediré en el acto. Ella se quedó contrariada y esta vez no fue por su aspecto. ¿Cómo dice milord? ¿Le gusta escribir? Más que respirar. ¿Esa qué clase de respuesta es? A uno no le gusta respirar, lo necesita para poder vivir. Precisamente, milord. Se sintió satisfecha de que su mente al fin se hubiera puesto a trabajar, aunque no estaba funcionando a pleno rendimiento. Ella sabía esto porque sus respuestas eran demasiado escuetas. Comprendo. El contrariado ahora fue él. A sus casi 30 años, poca gente había sorprendido al conde de Dacre, y esa jovencita lo acababa de hacer. No le defraudaré, se lo aseguro. Tendrá muchas quejas de mí. ¿Disculpe? Puesto que me ha asignado la sección de chismes... Social, hubo de puntualizar él. Me gusta llamar las cosas por su nombre, milord, y esto... Ella señaló la página que hacía su antecesora. Son chismes. Al fin su audacia hacía también acto de presencia. Se lo permitiré entonces. Como le decía, quiere que yo saque en su periódico los mejores chismes del momento, y no serán suficientemente buenos si no desfilan por su despacho una cantidad... ¿Desmesurada? Interrumpió su apreciación, para preguntar si esa era la palabra adecuada para él. Prefiero que sea indecente. Ella se ruborizó. Indecentes eran sus pensamientos con él. No pudo evitar su sonrojo, pero decidió seguir como la mujer poderosa que era. Al menos, lo había sido antes de conocerlo. Indecente, pues. Ella tuvo que hacer una pausa para volver a morderse el labio inferior. Fue un gesto del todo involuntario que lo hizo a él sonreír de forma que ella... No, Brenda no iba a analizar esto. «¿Usted quiere que un número indecente...?» Repitió la palabra y lo vio asentir. ¿Por qué aquello se sentía como un juego entre un hombre y una mujer? Ella sacudió la cabeza para desterrar estos pensamientos. De caballeros, señoritas, lores, ladies... En definitiva, un público selecto que pida mi cabeza, porque eso le dará buena pista de que mi labor está siendo la correcta. Él la miró por un segundo muy detenidamente, tanto que la hizo sentir desnuda. La culpa era de esa mirada seductora y arrebatadora. Ella no apartó la mirada ni un instante pese a que una vez más sintió sus mejillas arder. ¿Por qué quiero eso? Brenda no podía seguir con el ritmo de la conversación. Ese juego al que estaban jugando era demasiado peligroso para ella. ¿Él estaría coqueteando? Volvió a mover la cabeza de forma negativa. Eso era imposible. Ese hombre podía tener a la mujer que quisiera solo con chasquear los dedos, y ella no era más que otra muchacha del montón. Brenda recuperó su fuerza. Porque las personas que son conscientes de que se dice una mentira sobre ellos no se quejan, esperan para poder demostrar su inocencia. ¿Y si la inocencia no llega? ¿Por qué la palabra inocencia había sonado como 10 palabras juntas? Se preguntó Brenda. Entonces deberá pedir a esa cantidad indecente de personas la fecha del artículo por el que se muestran insultados. ¿Por qué? Quienes sean culpables vendrán a la mañana siguiente a pedir mi cabeza. Los inocentes esperarán un poco más para reunir pruebas exculpatorias, y si aún así no son capaces de reunirlas, darán su versión de los hechos. Para ser su primer día y haber recibido del cielo una oferta de trabajo, ha demostrado que es una buena reportera. Siga esa estela y pronto hablaremos de nuevo. Ella tenía muchas ideas revolucionarias que le rondaban por la cabeza, pero intuía que este no era el mejor momento para exponerlas, porque su mente no estaba muy lúcida. Aún así, hizo la pregunta que sabía que él estaba esperando. ¿Cómo lo ha sabido? La señora Jacobson murió hace 2 días. ¿Por qué me permitió continuar con la mentira si me había descubierto?
No era consciente de ese dato cuando me crucé con usted en la puerta. Me lo dijeron luego. Vio su mirada recorrerla con diversión. Ella se molestó, pero solo un poquito. Apostaba su dote a que ese hombre no había conseguido hacer enfadar a una mujer nunca. Una sonrisa y las damas lo perdonarían en el acto. ¿No está disgustado? Necesitaba a alguien para hacer el trabajo y usted estaba sentada en la silla. Además, no me apetecía entrevistar a nadie para el puesto. ¿Mera casualidad? Ella no creía en el destino, porque ese hombrecillo que jugaba con la vida de los seres mortales ya le había jugado otra mala pasada al poner en su vida... Negó con la cabeza. No iba a recordar a ese otro en estos momentos, porque aquel no merecía que ella se detuviera ni un minuto en su persona. Él se acarició la barbilla y cruzó una pierna. Se reclinó sobre la bonita silla en tono crema que tenía frente a ella y le sonrió. Gracias al cielo que estaba sentada. ¿Qué sabe sobre el mundo del periodismo? Que está avanzando a gran velocidad y que este periódico debe subirse al carro de la modernidad. ¿Cómo? Ilustraciones. Los competidores ya las gastan. Ilustraciones veraces. Un texto debe estar acompañado por un dibujo que sea fiel a la realidad para dar énfasis. Nada de agrandar narices o ensanchar hombros por no utilizar otras partes del cuerpo. Estoy segura de que algún día alguien inventará una máquina que plasmará lo que se ve, pero mientras tanto... Siga. Ella había captado toda su atención. Brenda era consciente de que tenía delante de ella una gran oportunidad que nunca más se volvería a repetir. Trataría de que la quisiera, es decir, de que quisiera quedarse con ella. El hecho de que el hombre fuera descomunalmente atractivo debía carecer de importancia, al menos por el momento. El dibujante debe ser fidedigno con lo que está viendo para tratar de alterar la realidad lo mínimo posible. Lo sé. Por ello he contratado a Winston W. Chill, y por su entendimiento es por lo que usted va a ser mi cronista social. ¿Al ilustrador? Ella estaba al tanto de que ese hombre había dejado de trabajar en The Crawl, que era el principal competidor de The Daily en el mercado periodístico. ¿Conoce a otro? No, milord. Archibald. ¿Cómo dice? Seguro que había oído mal. Él no podía haberle dicho su nombre de pila. Me llamo Archibald, le aclaró. Usted va a ser mi estrella hasta que podamos ser un periódico serio. El corazón de ella se calentó. Soy un hombre con los pies en la tierra. Nuestro público busca carnaza y se la tendremos que dar. Los chismes, como usted se empeña en llamarlos, son mi mejor baza de momento, y eso es lo que ofreceremos hasta que mi línea editorial se mueva a unos terrenos más cultos. The Daily es un periódico que tendrá una tirada de... Él se detuvo. ¿Sabe lo que es una tirada? El número de ejemplares que se producen. La tirada estará cercana a los 10 millones de ejemplares. ¿Rotativa? Esa era una cantidad muy grande, y con el viejo sistema no sería capaz de producirse. Sí. El conde había comprado una cara rotativa que llegaría desde Alemania en breve para poder imprimir más periódicos, cosa que suponía abaratar costes, porque los rollos de papel de 3 millas eran capaces de arrojar más ejemplares al mercado y, por ende, tener más compradores. El gobierno había abaratado los impuestos a la prensa, y era el momento de invertir. Lord Dacre era un tipo listo, y sabía que el futuro pasaba por la información, la cultura, y por controlar al populacho a través de un medio público, barato, que llegase al máximo número de usuarios. Por algún extraño motivo, él sospechaba que la joven que tenía enfrente también estaba al tanto de todo eso. Y llegados a este punto, él tuvo que preguntar asombrado. ¿Está segura de que es usted nueva en el negocio? Lo soy, pero estoy al tanto de lo que se cuece. Le he dicho que esto es como respirar para mí. Dacre estuvo conforme con su respuesta. No lo dudo, Brenda. Ella se removió en su sillón. Él lo percibió en el acto porque Lord Dacre era muy listo y observador. Por algo era el editor más famoso del momento. ¿Le molesta que la llame por su nombre de pila? El editor volvió a sonreírle y ella se disgustó. Él parecía estar jugando al gato y al ratón, y ella no iba a ser el ratón. Brenda subió la barbilla, altiva. Es el jefe. No veo ningún problema. No obstante,
Le había gustado más de lo necesario oír el nombre en sus labios, y por eso la muchacha se había incomodado. Ella se molestó consigo misma porque no era el momento de pensar en estas cosas, no cuando él se veía tan divertido con su actitud. ¿Cómo podría una mujer esconder sus reacciones cuando el hombre le hacía sentir todo esto? Entonces, yo soy Archibald y usted, Brenda. El editor se acercó al borde de la silla y la examinó desde su posición con especial atención. Seguro que estaba admirando la rojez de sus mejillas. Ella lo sabía. ¿No será usted una jovencita aburrida jugando a enfurecer a su padre? A Brenda se le olvidaron las tonterías en este punto. Nombrar al padre fue lo mejor que pudo ocurrir en la conversación. ¿Me creería si le dijera que no? Él se tomó un momento para valorar la respuesta. Lord Dacre estaría mintiendo si no admitiese que ella se veía del todo apetecible cada vez que sus mejillas se inundaban de tonos rojos. Pero él no había llegado hasta donde lo había hecho para ahora. En lo que a mí respecta, espero su trabajo sobre mi mesa todos los jueves por la mañana. Los viernes quiero tener frente a mi puerta el desfile indecente para pedir su cabeza. Lo demás me trae sin cuidado. Me parece perfecto. Aclarado todo, pues, nos reuniremos una vez al mes para tratar los asuntos más apremiantes. ¿Y si no los hay? ¿Aspira a casarse, Brenda? Él nunca había preguntado algo tan personal a ninguna de sus empleadas. Por alguna extraña razón, algo lo impulsó a hacerlo con ella. No, milord. Lo vio sonreír de nuevo. ¿Eso había sido alegría? Bien. Esa no era la pregunta más apremiante en estos momentos, porque pese a que era una mujer, y él un hombre muy superior a ella en cuanto a atractivo y posición, él no tenía ningún derecho a hablar sobre una cuestión tan íntima. Aún así, había contestado como un ratón al gato. Archibald, y sobre mí, debe saber que no me gusta repetir las cosas. Le aseguro que no ha sido un olvido, es un problema de educación. La etiqueta exige que le trate con el respeto que merece su título. ¿Duque? Ella no conocía la posición exacta, pero daba por hecho que él estaría cercano a la cúspide en la cadena alimenticia de los nobles. No era difícil suponer que él era alguien importante. No solo por su apariencia, él era un Adonis, sino por su seguridad, su carisma y su dote de liderazgo. Conde. Hubiera apostado que era un duque. Un príncipe, más bien. Hubiese perdido. Él hizo una pausa y ambos se quedaron mirando los ojos del otro. ¿Te parece bien que dejemos de una vez los formalismos? Creo que será más fácil para nuestro trabajo. Supongo que es lo que deberíamos hacer. Te preguntaba si tenías interés en el matrimonio, y lógicamente no era una insinuación de propuesta. Simplemente necesito esa información. Lo suponía. Ella no tendría tanta suerte. ¿Conocer a un hombre apuesto y que la quisiera como esposa? Imposible. Siempre premio a quienes demuestran su valía. Entonces recibiré muchos premios, señaló ella con una brillante sonrisa. Y al ver la seguridad en ella misma ante su afirmación, él creyó que así sería. Interpreto que los chismes no te gustan demasiado. ¿Quieres sinceridad? No es indispensable. Se la daré de todos modos. Adelante, pues. No me gustan los rumores. Me es más interesante realizar un estudio que demuestre que los niños no deben ser utilizados en los trabajos, y más en los que impliquen bajar a las minas. Creo que los trabajadores textiles deberían estar más protegidos por la toxicidad del algodón que acaba alojado en sus pulmones y recorta su vida. O lo que es más importante para el patrón, su rendimiento en el desempeño de sus labores. 1 año. ¿Es lo que voy a durar en mi trabajo? Ella creyó que se había sobrepasado en sus apreciaciones, o que su reacción íntima al tenerlo enfrente la había puesto en evidencia. Creí que eras una joven inteligente. No me hagas arrepentirme de mi decisión. Lo siento, pero no comprendo lo que me dice. Te honra preguntar sin vacilación lo que no comprendes. La función de un informador debe ser la de preguntar para luego contar. 1 año es lo que estarás a cargo de la sección de sociedad. Luego nos reuniremos y valoraré tus atribuciones. Es justo. Tu primer trabajo comienza esta noche. Estoy lista. ¿Quién es tu padre? ¿Es relevante? Antes dijo que mientras cumpliese con mi trabajo poco le importaba el resto.
Y no lo es, pero me gusta conocer a mis asalariados y saber si tienes las puertas abiertas de la sociedad. No es lo mismo ser la hija de un duque que de un conde, por ejemplo. Soy hija de un barón. Di el título. Necesito saber qué problemas voy a tener que resolver con tu padre. Latimer. ¿El dueño del banco que financia mi periódico es tu puñetero? No te ofendas. No lo hago, le aclaró ella. ¿Padre? Terminó él. Si usted se refiere al señor Julius Brown y el Latimers Bank es donde ha pedido los fondos, sí, señor. ¿Supone algún problema? Ella sonó nerviosa. No lo tengo claro, Brenda. Comprendo. Sí, sería un obstáculo. Ella podía verlo reflejado en la cara de él. ¿Tu padre tiene grandes deseos de verte casada? Tanto como respirar. Maldición. El problema podría ser grande. Creo que un buen reportero que se precie debe saber vivir entre la verdad y la mentira. Explícate. Esta conversación sobre mis orígenes podría quedar entre usted y yo, y si así fuera, nadie podría desmentir o confirmar que sabía quién era yo. Me gusta tu planteamiento, pero estamos hablando del hombre que me tiene entre sus manos. Un paso en falso y me escurriré entre sus dedos. ¿Comprendes? Perfectamente. Una contrariedad y estoy fuera del negocio. Comprendo. Expuso apenada. ¿Eres discreta? Una tumba. Señaló con ilusiones renovadas. Esta noche hay un baile. ¿Dónde? En tu casa. Las noticias vuelan. Me parece que es tu presentación. Lo es. Trae el jueves algo escrito y veamos cómo respira tu padre. Tal vez podamos evitarlo. ¿Te parece bien? Su palabra es la ley, jefe. Al menor contratiempo tendré que echarte sin contemplaciones. Una palabra de tu padre y esto se acaba. ¿Comprendido? Yo haría lo mismo en su lugar, respondió con sinceridad. Sé discreta. Sigue hablándome como lo haces y llegarás lejos. ¿A quién no le gustaba que le dieran coba? Se preguntó ella. Eso pretendo. Ella era una chica muy lista. Bienvenida, Brenda. No hagas que me arrepienta. Nunca, Archibald. Y entonces lo vio sonreír, y ella creyó que era el hombre más maravilloso que había visto. En ese momento fue consciente de que trabajar con él iba a ser tremendamente duro. Nunca se consideró una joven impresionable, pero la culpa era de esos ojos tan azules como el mar, llenos de expresión y seguridad. Él se levantó y le tendió la mano para sellar el acuerdo. Como ella se había quedado pensativa, él carraspeó para llamar su atención. Brenda se levantó para ofrecer su mano y lamentó llevar los estúpidos guantes que le impedían saber si él tendría la piel tan dura como parecía. Así comenzó un acuerdo. Esa misma noche ella tuvo material más que suficiente para que su jefe agotase la próxima edición. ¿Cómo logró B. Brown semejante hazaña? Gracias a la intervención del mejor amigo de su hermano Gordon. Ese otro libertino que había llegado para atormentarla desde primera hora. A lo largo de su vida había oído cosas escandalosas sobre el joven duque de Beaufort, Nicholas Williams. A sus 28 años, Nicky, como su hermano se refería a él, había recibido el título porque su padre renunció antes de huir del reino para no acabar con sus huesos en la cárcel de deudores. La madre también había protagonizado un escándalo que ella pronto trataría de averiguar. Y esa noche, la noche de la presentación de la hija del señor Julius Brown, el duque de Beaufort se había emborrachado y fue descubierto desnudo en compañía de 2 damas casadas. Y no contento con la afrenta, Lord Beaufort salió de su casa llevando únicamente una fina camisa blanca de fino lino, cubriendo su cuerpo. Brenda había sido testigo de todo el drama, y no solo eso, lo llevaba anotado en su pequeño libreto. Y mañana su nuevo jefe tendría los detalles más suculentos para poder darlos a conocer. Y no, Brenda no se sintió mal, porque ese hombre le había arruinado la que se suponía era la noche más importante de su vida, puesto que ese escándalo se ligaría a su reputación, y difícilmente una dama sobreviviría a tal humillación. Pero lo que Lord Beaufort nunca llegaría a saber es que con su actuación salvaje,
él le había proporcionado la excusa perfecta que le permitió huir del matrimonio durante los 3 años siguientes. 3 años magníficos en los que Brenda disfrutó de cada palabra de cada artículo escrito y de cada momento en el que lo consiguió. Por descontado que su jefe no la cambió de sección, porque ella ponía tanto empeño en lo que hacía, y sobre todo porque nunca había contado en su columna nada que no fuese verdad, que el conde de Dacre no se atrevía a prescindir de sus servicios o a trasladarla a otro puesto, ya que, entre otras cosas, ella había dado veracidad a las notas de sociedad, y el periódico contaba con otros buenos reporteros que se ocupaban de lo que ella tan desesperada estaba por hacer: política y economía. La joven era hija de un importante y destacado miembro de la banca, y Brenda había estado siempre preguntando e interesándose por el trabajo de su padre. Julius, orgulloso de sus quehaceres y creyendo que su hija no lo entendía, había compartido con la joven muchos secretos sobre el manejo del negocio. Ella estaba más que preparada para dar el salto de sección, y solo su jefe le impedía hacerlo. ¿Cómo lo impedía y por qué ella lo toleraba? Porque a lo largo de estos 3 años en los que había trabajado, conversado y discutido con el conde, se había enamorado total y completamente del hombre perfecto. En efecto, la visión empresarial y periodística de Archibald, junto con su apariencia viril y seductora, lo habían convertido en el hombre de sus sueños. Ella estaba a sus pies, a su merced, pero como nunca se consideró una mujer soñadora, mantenía los pies sobre la tierra y sabía que aquello era un imposible. 3 años trabajando junto a él la habían dejado sin ganas de casarse, si no era con él. No es que Brenda tuviera mucho interés de inmiscuirse en el mundo matrimonial, pero con una proposición venida de Dacre, lo pensaría 2 veces antes de ofrecer una negativa. No así pensaba su padre, quien estaba harto de las excusas de ella para no casarse. La joven conmovió a Julius cuando le lloró al exponerle que el mejor amigo de Gordon había hecho añicos sus sueños de casarse debido al escándalo que arrastraría por culpa del duque de Beaufort. Pero los años habían pasado, y el padre le había dado un ultimátum para que ella tomase una decisión sobre sus pretendientes. La muchacha los tenía, a los pretendientes en abundancia, puesto que su padre era un hombre muy listo, que había puesto sobre su cabeza una dote tan alta que muchos consideraban obscena y otros interpretaban como un reclamo para borrar la terrible presentación de la dama. Oh, sí. El espectáculo que el duque de Beaufort ofreció aquella lejana noche nunca pasó de moda, porque ella seguía muy de cerca al mejor amigo de su hermano y era uno de sus principales temas de escritura. Le daba muchos chismes, y cada vez que hablaba de él en su columna, lo que era muy pero que muy frecuente, B. Brown no tenía reparos en recordar lo que él hizo el día de la presentación de la maltrecha florero, la honorable señorita Brenda Brown. Y curiosamente, el afectado por los chismes nunca había desfilado por el despacho de su jefe para pedir una rectificación. Beaufort era culpable de todos los cargos. Y pensar que cuando la dama lo vio, creyó que era el hombre más elegible del planeta. ¡Qué equivocada estaba! Y por ese principal motivo, ella logró convertirse en una orgullosa florero que desde detrás de los helechos conseguía buen material para su periódico. Eso, y que había llegado a ser la sombra del duque, puesto que él siempre estaba tan borracho que nunca recordaba haber hablado con ella. ¡Ah, qué desperdicio de hombre!, pensaba Brenda cada vez que lo veía caer tan bajo a causa de los efectos del alcohol. Era un auténtico calavera que no aspiraba a ningún tipo de redención. Es que no tenía voluntad de cambiar o sentar la cabeza. ¿Cómo podía su hermano tolerar su amistad o su presencia? Esta era la pregunta que más bailaba por su cabeza cada vez que Beaufort hacía una de las suyas. Esa, y cómo su padre consentía la amistad de ambos hombres. Julius Brown era un hombre con poca paciencia y muy malas pulgas. Alguien a quien no había que hacer enfurecer. No obstante, a pesar de las pegas que ella ponía al duque de Beaufort, ese al que ella había bautizado como un ocioso libertino, a Dios daba gracias por haber puesto a Beaufort en su camino. Hasta que un día dejó de darlas.